Buenas noches, mi nombre es Yeleni Jolie Almanza, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la materia de electrónica de potencia. Vamos a hablar un poco a explicar un poco el desarrollo de la etapa fase 4, en el cual nos pide construir un conversor de conversor de corriente alterna directa y de directa alterna. Ok, para iniciar nos dan unos parámetros de diseño, en el cual dice que el voltaje de entrada de la corriente de la señal es de 125 voltios RMS con una frecuencia de 60 Hz. Los parámetros para que el motor funcione tiene que ser un voltaje igualmente de 125 RMS con una potencia de una fuerza de caballo, una corriente nominal de 8.2 amperios, un factor de potencia 0.85 y trabajar en un rango de 30 a 120 Hz. Para hacer los cálculos matemáticos, para hallar el voltaje pico real, multiplicamos aquí el voltaje de RMS por la raíz cuadrada de 2, el cual nos da un voltaje aproximadamente de 176.8 voltios. Una frecuencia de rizado que es dos veces la frecuencia normal, la que nos dan para trabajar, y elegimos el voltaje rizado en 5%. Entonces, para encontrar el voltaje rizado pico a pico a 5%, multiplicamos este valor 5% por el voltaje pico, que nos da aproximadamente 8.84 voltios. Perdón. Con este dato vamos a calcular el capacitor que necesitamos. Entonces, el capacitor es igual a la intensidad sobre la frecuencia de rizada por el voltaje rizado pico a pico, el cual nos da un capacitor de 7.7 milifaradios o de 7.730 microfaradios. Ahora lo pongo. Y el voltaje real, entonces, voltaje real es aproximadamente el voltaje pico menos el voltaje pico rizado pico a pico entre 2, es que nos da un voltaje de real de 172.4 voltios. Con esos cálculos podemos calcular el, el bueno, sigamos. Entonces, ya tenemos los parámetros de la conversión de AC a DC, o sea, voltaje rizado de 8.84 voltaje, capacitor del filtrado de 7.7 milofaradios o 7.730 microfaradios, y un voltaje de continuo de 172.4 voltios. Con eso, podemos hallar el capacitor y el inductor del filtro, de los filtros. Entonces, la frecuencia portadora asumimos que, aquí es 660, que es la que se halló en la fase 3. 660, o sea, la frecuencia de la señal es de 660 y la portadora, que es la triangular, es de 660 Hz. Entonces tenemos una frecuencia de corte mínima que es igual a 10 por la frecuencia senoidal, que da un resultado que da 600 Hz, y una frecuencia de corte máxima que es la portadora entre 10, que da 66. Entonces tenemos una frecuencia promedio de 63 Hz. Con eso podemos hallar la capacitancia o la inductancia de los componentes. Aquí seleccionamos un inductor o una bobina de 5.000 Hz
gráfico y podemos hallar la capacitancia que sería de 1280 microfarads. Ok, esta es la etapa general del, del conversor de ADC-AC. Aquí encontramos el rectificador, el inductor, los drive, puente H, y este que hay aquí es el SWP, el que genera la señal, el que generador de señal, el que le hace la conversor, lo invierte y lo vuelve on. Okay, aquí tenemos la etapa de acondicionamiento, que es el SPW. Aquí la señal senoidal es procesada mediante amplificadores operacionales junto con unas resistencias que permiten ajustar la amplitud y la estabilidad. Esta señal se convierte en una referencia a la modulación PWM. Perdón, me estoy equivocando. Aquí tenemos la etapa de la comparación. La modulación se realiza con los comparadores apoyados por las resistencias, y en esta etapa se compara la señal senoidal con la señal portadora, generando una señal que controla la etapa de potencia. Aquí estamos los etapas de los controladores. Está integrado por los IR2112, que actúan como drivers de compuerta. Están acompañados por los componentes los capacitores, que permiten controlar los MOSFET de alto o bajo lado. Su función es adaptar la señal para excitar correctamente los transistores, los MOSFET. Aquí está la etapa de alimentación, la etapa de alimentación auxiliar o la puente rectificador. Está compuesto por un puente rectificador junto con un capacitor. Esta etapa convierte la señal AC a DC para alimentar los circuitos de control. Tenemos la etapa de potencia, que es el puente H formado por el MOSFET, por el transistor. Esta etapa convierte la señal DC a una señal AC modulada. Los transistores son controlados por los drivers, permitiendo la computación necesaria para generar la señal de salida. Y tenemos la etapa de filtrado. En esta etapa, que es mediante los inductores y los capacitores que lo acompañan, forman el filtro LC, que elimina los componentes de alta frecuencia de la señal y suaviza la señal de salida, la que llega al motor. Y aquí tenemos la etapa de carga del motor. La salida filtrada se aplica a una carga como un motor y se monitorea mediante un osciloscopio, permitiendo verificar la forma de onda y el funcionamiento del sistema. Ok, aquí hacemos el análisis de la señal la señal de entrada. Este es del inductor. Un momento, aquí está la gráfica 1, que es del color rosado, o sea, la señal se observa corresponde a la entrada senoidal de un sistema con un valor eficaz de 125 voltios RMS. En la gráfica aparece una forma de onda senoidal simétrica, onda senoidal porque la señal entrada, con una frecuencia de 60 Hz y un voltaje pico a pico de 172, que es lo que corresponde al cálculo hallado. Entonces entramos la de color azul, que es la de la salida del puente de los diodos, la rectificada, y dice: la señal corresponde a la salida del puente rectificado sin filtro. Se observa una onda rectificada de onda completa, donde los semiciclos negativos han sido invertidos, resultando una señal completamente positiva. La frecuencia se duplica aproximadamente 120 Hz y el voltaje pico presenta una ligera reducción debido a la caída de tensión de los diodos. Ok, y la verde ya es la de la salida rectificada con filtro. Esta señal corresponde a la salida rectificada con capacitor de filtrado. Se observa una señal con comportamiento cercano a corriente continua, donde el capacitor reduce significativamente el rizado presente en la etapa anterior. El voltaje se mantiene cercano al valor máximo de la señal, o sea, 177, casi 134.
Mientras que el rizado es menor, evidenciando la acción del filtrado. La frecuencia del rizado permite 120 Hz. Ok, aquí tenemos análisis de la salida del conversor CD, que es la amarilla. En la salida del conversor puente H se observa una señal modulada por el ancho de pulso, presentando en la gráfica de color verde. Esta señal presenta una alta frecuencia de conmutación y forma monosenoidal, característica del proceso de conversión mediante la modulación. La señal PW tiene una amplitud cercana al voltaje de 172, lo cual es coherente con el diseño del sistema. La variación del ancho de pulso y sigue envolvente una señal, lo que indica el correcto funcionamiento de la modulación. Bueno, aquí según las frecuencias escogidas, aquí se evidencia, bueno, en 60 Hz, podemos a 60 Hz que tiene la frecuencia de señal sonora de salida del filtro es de 39 voltios y con un voltaje pico a pico de 3.5 pico, y el motor oscila de una velocidad de 40 rms. Ya aquí es cuando sale la salida del filtro, ya es la salida rectificada del filtro y la del puente de diodos. Y si cogemos una señal senoidal de 55, una frecuencia de control en 55, nos damos cuenta que el voltaje pico de la señal es 199, casi 200, y el motor oscila en 90 Hz, o sea, aumenta entre más aumenta la velocidad del motor en 30 rm por segundo. En 70 tenemos un voltaje pico de 270 y la velocidad del motor se mantiene en 90 rms. Y aquí las demás señales también se ven afectadas. Ok, entonces la pregunta que hace según el texto dice cuál es la función del modulador digital G8010. Entonces ese módulo es el encargado de generar una señal SPWM en el convertidor DCAC, la cual controla la conmutación de los MOSFET y define la forma de la onda de salida. Gracias a esto permite obtener una señal casi senoidal con una baja distorsión armónica. Listo. Bueno, aquí vamos a mostrarle el funcionamiento del listo. Aquí se compara, aquí está rotando, ahí está rotando, y veamos aquí, esta es la señal de salida, este es de filtro, esta es la señal del filtro antes si aumentamos la frecuencia, esta es la señal que está. Bueno, será todo. Muchas gracias.